Hola a todos, bienvenidos al aula del dividendo, yo soy el profesor y hoy os traigo el tercer vídeo de análisis de los resultados del Q2 2024. Este tipo de vídeos los suelo hacer en directo, pero como son fechas algo complicadas, esto es un vídeo grabado. Si lo estás viendo en el momento en el que lo estoy publicando, vas a poder comentar por el chat con otros inversores lo que voy diciendo, pero yo no voy a poder contestar a vuestras preguntas. Pero el formato va a ser exactamente el mismo y os voy a dejar también por la línea temporal del vídeo cuando voy hablando de cada empresa como siempre. Así que no voy a enrollarme más, que hay muchísimo que comentar, muchas empresas importantes que han tenido bajadas, que los resultados no han sido del todo buenos, así que voy a empezar por una de ellas, por Diageo, que creo que es la que más se ha comentado y de hecho la que más gente ha comprado en la última semana. Así que vamos a ver qué ha presentado Diageo, por qué ha bajado y qué podemos extraer de estos resultados. Vamos a ver, aquí ya veis que los resultados no son demasiado buenos. ¿Por qué? Porque vemos bajadas en ventas, bajadas en volúmenes y bajadas en beneficios, ¿vale? Aquí lo vemos que el volumen de la venta de esas bebidas ha bajado un 4%, el beneficio operativo un 5%, las ventas un 1%, el beneficio por acción un 9%, y el free cash flow, esta es la única parte un poquito positiva, ha subido a 2.600 millones desde los 2.300 de 2023. Vamos a ver un poco más detallado qué ha ocurrido aquí con Diageo. Esto es lo que estábamos viendo antes, ves la bajada de volumen de 4%, las ventas bajan un 1% y en general pues el beneficio por acción nos baja un 9%. Aquí también os destaco los gastos financieros, ¿vale? Porque Diageo, os tengo que recordar que no es una empresa sin deuda y hay que tener en cuenta que hay una subida aquí de estos gastos financieros, de estos intereses, fijaros, de 712 millones a 885 millones, ¿vale? Es una subida importante ahí, es una subida importante. Fijaros también aquí que todas las regiones, aunque ahora lo vamos a ver más detalladamente, todas las regiones bajan en volúmenes, excepto en Asia-Pacífico, ¿vale? Fijaros en América -4, Europa -1, Latinoamérica, que es sin duda la región que peor se ha comportado, Latinoamérica y el Caribe, o sea, es muy mal rendimiento, que esto ya avisaron de ello, pero muy malo el rendimiento, y en África también vemos esa bajada, ¿vale? Pero fijaros aquí, pues que en Europa y en Asia-Pacífico, pues sí que hemos conseguido aumentar esos ingresos, también en África, pero en Norteamérica, que es el segmento más importante, pues tenemos ahí una bajada del 3% y en Latinoamérica y el Caribe también una bajada del 21%. Así que estos datos son bastante malos, bastante negativos. Así que por ese lado, Diageo no lo ha hecho del todo bien. Y además nos dicen que para el año 2025, porque Diageo es una de esas empresas que no acaba el año el 31 de diciembre, que dice que las condiciones del 2024, el año fiscal 2024, van a persistir y van a continuar durante el año fiscal 2025. Es decir, que durante los próximos 12 meses Diageo piensa que estas condiciones de este mercado donde están bajando los volúmenes, se está consumiendo menos, va a continuar durante el año fiscal 2025. Por lo tanto, puede que nos dé más oportunidades incluso en el futuro si las cosas no mejoran, ¿vale? Pero esta parte también ha hecho que el precio de la acción se hunda bastante, porque si continuamos otro año más con bajadas de volúmenes, bajadas de ingresos, bajadas de beneficios, pues no es algo positivo para Diageo. Vamos a seguir, vamos a ver un poquito más por estos segmentos. Fijaros aquí en Norteamérica, que es el 39% de los ingresos de Diageo, es decir, el segmento más importante con diferencia, que nos cae las ventas un 3%. Fijaros aquí que la cerveza es la única parte que sube en volúmenes y sube en ventas, ¿vale? Pero fijaros que no es una parte importante de los ingresos en Norteamérica. La mayoría son spirits, ¿no? Son bebidas espirituosas, alcohol, ¿vale? Y marcas como Johnny Walker, fijaros que caen volúmenes, caen ingresos un 10%, Guinness es lo único que se mantiene más o menos bien, Smirnoff también cayendo, Capitán Morgan cayendo, Baileys también cayendo. Entonces, no ha sido un buen rendimiento en el segmento más importante, y esto le lastra mucho los resultados a Diageo. Luego, si vemos aquí en Europa solo ha caído el volumen un 1%,
pero los ingresos han subido un 3, o sea, Europa se ha salvado por aquí, que es el segundo mercado más importante, si no recuerdo mal, con un 24% de las ventas de viajeo, pero esto viene motivado muchísimo por la cerveza, ¿vale? Que ha subido un 8% en volúmenes y ha subido ingresos un 23%. Fijaros que la Guinness aquí se ha comportado muy, muy bien. Pero en general, pues si cogemos absolutamente todo lo que vende Diageo, pues sí que tenemos un rendimiento también malo en Europa, todo bajando excepto Turquía, ¿vale? Pero Gran Bretaña, el este, el oeste de Europa, Irlanda, todo bajando en volúmenes excepto Turquía, ¿vale? Así que aquí también, lo dicho, la Guinness se ha comportado bien, Johnny Walker y Baileys nos han hecho mal, Smirnoff un poquito peor y Tanqueray bastante mal. Tanqueray bastante mal, pero mejor que en Norteamérica, en Europa. Mejor que en Norteamérica. En Asia-Pacífico sí que vemos también una subida de ingresos del 4%, 19% de las ventas de viajeo, que también pues, sería el tercer segmento más importante. Y sobre todo aquí ha salvado bastante China. China, fijaros que los volúmenes han subido un 14% y el Si Yun Fang que serán cosas que se beben allí, que la verdad que aquí yo no conozco esta marca. Fijaros el volumen como ha crecido, un 32%, ¿vale? Y ha subido un 23% los ingresos. Entonces, aquí ha salvado mucho China. Ha salvado mucho China este segmento, porque fijaros el norte de Asia menos 12, el sudeste de Asia menos 9, Australia menos 7, pero China pues ha salvado ahí un poquito. La India también ha conseguido ahí más o menos mantener el nivel, pero sí que ha habido un crecimiento de ingresos en este segmento. Y por otro lado tenemos a Latinoamérica, que sin duda ha sido el peor segmento. Ahora mismo contribuye al 9% de los ingresos de viajeo, pero fijaros que ha caído un 21%. Y fijaros aquí en todos los países, caídas de doble dígito en Brasil, en México. Todas las marcas caídas también de doble dígito, ¿vale? Johnny Walker, Don Julio, Smirnoff, todos, Baileys, menos 20, menos 18, es un comportamiento horrible en Latinoamérica. Este segmento está lastrando bastante estos resultados. Sigue muy mal por esa parte, bastante mal. Y en África, que es el 9% también de las ventas, sí que crece un 12% los ingresos. Y por lo general, pues hay luces y sombras aquí, pero sí que se han salvado los muebles también aquí en África, pero sigue siendo pues un segmento menos importante. Al final, lo que más ha notado Diageo es esa caída en Norteamérica, porque es verdad que la parte de África compensa un poquito la parte de Latinoamérica y el Caribe, pero que te caigan las ventas en Norteamérica es bastante grave a la hora de conseguir crecer tus beneficios, conseguir crecer tus ingresos, pues como pesa un 40% de todos los ingresos de la compañía, pues al final afecta muchísimo. Así que aquí vemos un poquito por tipos de bebidas que, bueno, lo dicho, la cerveza se ha comportado mejor que el resto, pero en tequila, en vodka, en whisky bastante mal, en ginebra lo mismo, bastante mal. Y las marcas importantes, pues Johnny Walker, que sí que se ha dejado un 5% en volúmenes, y Guinness, que es de las que mejor se ha comportado. También la parte esta de China, de Xi Jinping, el resto bastante mal todas. Así que vamos a ver un poquito ya esos estados financieros porque, como veis, no son resultados buenos para el año fiscal 2024. Aquí lo que comentaba, pues los ingresos se han caído un 1%, ¿no? Porque sí que he conseguido, aunque han caído más los volúmenes, pues a través de poquito de reducción de costes y subidas de precios sí que consigues más o menos mantener los ingresos estables. Aquí, esa subida de los costes financieros, que antes ponía 885 millones, pero es porque se resta 1.285 y los 400 de ingresos, ¿vale? Pero fijaros que ha habido una subida aquí en el pago de intereses y os recuerdo eso, que Diageo es una empresa que sí que tiene deuda y que esto hay que vigilarlo porque se come parte de los beneficios. Tenéis un vídeo, bueno, un directo de los últimos que hice analizando ahí todo el sector del alcohol, para quien le interese más, pues ahí tenéis un vídeo donde comparo todas las empresas de este sector y creo que os puede interesar bastante. Pero ahí vemos que Diageo era una de las que tenía un nivel de deuda alto, ¿vale? En torno a las 3 veces EBITDA, si no recuerdo mal. Dos veces y pico, 3 veces. ¿Vale? Y luego si nos vamos aquí a los cash flows,
Vemos que tenemos aquí 4.100 millones de flujo de caja operativo, sí que es superior al del año pasado. La parte del cash flow, del free cash flow, es la parte más positiva de estos resultados. Tenemos aquí 1.500 de CAPEX, nos quedan unos 2.600 millones, ¿no? Más o menos. 2.600 millones, pagamos de dividendos 2.242, es decir, el dividendo ha subido un 5%, que no lo he comentado, ha subido un 5%, pero no es un dividendo que vaya súper sobrado, ¿vale? Este dividendo no puede crecer a doble dígito anual. Ya vimos que respecto al año anterior tenía un payout de más del 90%, este año es un poquito más bajo, pero no es un dividendo que vaya totalmente sobrado, no está en peligro, pero no puede crecer a doble dígito. Al final es lo que os he comentado muchas veces con Diageo, pues sabes que es una rentabilidad por dividendo ahora mismo pues entre el 3 y el 4% y que te crece a dígito simple. ¿Vale? Pues se han gastado 2.200 millones en dividendos y casi 1.000 en recompras, ¿vale? Pues han cogido un pelín de deuda más porque han estado repagando también, pero no hay suficiente ahí con el free cash flow para esa recompra, ese dividendo, entonces cogido un poquito de deuda y hay que vigilar esa deuda aquí. Vamos a ver aquí, bueno, voy a poneros primero el gráfico y ahora la califico. Como veis, lleva una bajada importante por debajo de las 24 libras, prácticamente a precios de marzo de 2020. ¿Esta bajada está justificada? Sí que está justificada en el entorno actual de la empresa porque los resultados es cierto que han sido malos, pero el negocio que tiene en general es un buen negocio y a largo plazo debería recuperarse. No creo que sea un problema de negocio, creo que es más un bache temporal. ¿Se puede comprar estos precios? Pues perfectamente, mucha gente la ha estado comprando. Ya sabéis que esto no son recomendaciones de compra ni de venta, ¿vale? Que esto son opiniones personales mías. Pero comprándola aquí, sabemos lo que estamos comprando, que no es una rentabilidad por dividendo alta, es del 3, no llega al 4, vamos, si no recuerdo mal, está por debajo del 4% y te sube el dividendo un 5%. No es que te vaya a subir el dividendo a doble dígito, ¿vale? A lo mejor algún año bueno te lo puede subir, pero por lo general es una rentabilidad por dividendo bajita con un crecimiento medio, ¿vale? Que no, si lo compráis por dividendos, no te va a suponer, vamos, un cambio radical en tu cartera, ni va a ser de las que más dividendos te pagan ni de las que más crezca. Pero sí que es un muy buen negocio y que te puede dar tranquilidad porque esto es un bache temporal que puede continuar en 2025, pero ya estamos viendo que todo el consumo en general se está ralentizando, no solo lo estamos viendo en Diageo. En cuanto a la nota, aquí le tengo que poner un insuficiente. Bueno, esto está al revés. Esto es suficiente y esto insuficiente. La tengo que poner en insuficiente a Diageo en estos resultados. Los resultados, desde luego, no son buenos resultados. Así que la vamos a meter ahí en un insuficiente Diageo. En cuanto a los resultados de este trimestre, o en este caso es todo el año, ¿vale? Entonces, vamos a dejarla ahí en insuficiente a Diageo. Insuficiente. Pero como digo, pues este precio sí que empieza a tener margen de seguridad. Si vemos el drawdown, está de menos 52% desde máximos, o sea que lleva una bajada importante, puede empezar a haber margen, pero como digo, tienes que saber que estás comprando una empresa que es una rentabilidad baja con un crecimiento medio. No le puedes pedir a Diageo que te suba el dividendo un 15% anual porque no puede hacerlo ahora mismo, no puede hacerlo. Pero bueno, vamos a ir con la siguiente empresa, que va a ser American Tower. Ya sabéis, un rate que a mí me gusta bastante y que llevo en cartera, lo he comentado mucho, que ha presentado unos buenos resultados. Aquí vemos que los ingresos crecen un 6,9% y que tanto el AFO como el AFO por acción crecen un 15,9%. Así que la verdad que está bastante bien estos datos. Luego tenemos por aquí el Tenant Billing Growth, es decir, lo que han subido esas facturas de los clientes, que suben un 6,1%. Está bastante bien por este lado. Vemos aquí que la parte que más crece, la geografía que más crece es África, ¿vale? Pero que en toda la geografía pues tenemos crecimiento, está bastante bien. El crecimiento orgánico es un 5,3% y en los data centers crece un 12%, ¿vale? O sea que está bastante bien. Ya sabéis que American Tower
en los últimos años se ha intentado diversificar hacia ese segmento de data centers. Sigue siendo la parte importante de las torres de telecomunicaciones, pero cada vez están creciendo más los data centers, que crecen a un ritmo más alto que esos ingresos en las torres de telecomunicaciones. Luego han subido un poquito el guidance para todo 2024. Aquí vemos que sube un poquito el AFO, sube un poquito el EBITDA ajustado. Luego aquí tenemos lo que esperan que crezca cada segmento, también lo han aumentado un poquito. África sigue siendo el que más sube, seguido de Europa, ¿vale? Esto se compara mucho con Crown Castle, ¿no? Que es otro rate de un negocio parecido, pero que solo está en Estados Unidos. Y American Tower, yo creo que su fortaleza es estar en todo el mundo y poder aprovecharse de ese crecimiento global, ¿no? En todo el mundo, ¿vale? Así que el AFO por acción antes nos habían dicho 10,42 por acción, ahora 10,60, es una subida pequeñita, pero bueno, está bien, está bien. Y por lo general, pues son unos resultados que están bastante bien para American Tower. Así que vamos a ver ese gráfico, American Tower, que como veis, pues se ha recuperado bastante el precio de la acción, ahora mismo está a $234. Ahora sí que la veo un poquito cara. Yo ahora mismo no la compraría. Yo las acciones de American Tower siempre lo he dicho que mínimo por debajo de 200. Por esta zona de los 180, 170 compré bastante. Aquí a 150 estaba genial, 150, 160. Mínimo por debajo de 200. A mí por encima de 200 ya la veo un poquito cara. Y ahora los 234 creo que se ha ido un poquito, pero es un rate que me gusta bastante y los resultados han estado bastante bien. Les voy a meter aquí en un notable. Yo creo que notable es un notable merecido porque los resultados han sido buenos, han sido mejor que en otros rates, han sido mejor que los de Crown Castle, por ejemplo, y creo que se merece ese notable, aunque lo dicho, la veo un poquito cara ahora mismo. Vamos a seguir con esas cadenas de comida rápida y de cafés, Starbucks y McDonald's, que también han dado bastante que hablar. Vamos a empezar con Starbucks. En Starbucks, ¿qué vemos? Que en el Q3 pues han abierto 526 nuevas tiendas, porque para ellos es el Q3, y que ahora mismo pues entre Estados Unidos y China son el 61% de las tiendas. En Estados Unidos 16.730 y en China 7.300. Es decir, más del doble aún Estados Unidos que China. En Norteamérica vemos que las transacciones han bajado un 6%, es decir, se ha comprado un 6% menos, ¿no? En cuanto a número de transacciones, número de clientes, pero esto se ha compensado un poquito con el cambio en el ticket, que es un 3% superior, es decir, ha habido un 6% menos de clientes que han ido a comprar, pero se han gastado un 3% más. Entonces han conseguido por ahí mitigar un poquito esa bajada en las transacciones, ¿vale? También un 3% más de tiendas y los ingresos han subido un 1%, que probablemente si hubiéramos quitado este 3% más de tiendas, pues no habrían crecido los ingresos. Y el beneficio operativo pues ha caído un 2% con una ligera bajada de margen de 70 puntos básicos, ¿vale? Del 21,7% a 21%. ¿Vale? Pues no son resultados demasiado positivos tampoco para Starbucks. En el segmento internacional vemos que lo hacen peor, que bajan un 3% esas transacciones y el ticket medio ya no aumenta, sino que baja un 4%. Claro, esto unido a el número de transacciones que baja, pues vemos que baja un 7% los ingresos, aunque hay un 8% más de tiendas. También vemos que el margen se ha contraído bastante de 19% a 15,6%. Y el beneficio operativo pues ha caído un 23%. En el segmento internacional lo ha hecho peor que en Norteamérica, ¿vale? Aunque fijaros que los ingresos de la parte de Norteamérica, 6.800 millones, son 4 veces más que la de la parte internacional, que son 1.800 millones. Así que si esto hubiera sido en Norteamérica hubiera sido mucho, mucho más preocupante. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos unos resultados mediocres, ¿no? En este trimestre, ingresos bajando 0,6 si lo juntamos con todo, han reducido un poquito costes por aquí, ¿vale? Pero en general pues han subido un 0,2%, el beneficio operativo cae un 4%, los intereses apenas suben 0,3%, por este lado pues han mantenido ahí el pago de intereses bien, no pagan un tipo de interés demasiado alto, pero tienen bastante deuda, pero al final pues el beneficio se ha caído un 7,6%. Si cogemos ya los 3 meses, los 9 meses, pues vemos
un poquito mejor que en este último trimestre, donde los ingresos suben un 1,9, el beneficio operativo cae un 1,5 y el beneficio por acción cae un 0,4, es decir, casi plano respecto al año anterior. Luego vamos a ver un poquito ya balance, vemos que tienen un poco más de deuda que el año pasado, van cargaditos de deuda. Starbucks, ya sabéis, es una empresa que tiene patrimonio neto negativo y van un poquito cargados de deuda ahí. Aunque si siguen generando caja como lo están haciendo, no deben tener ningún problema. Aquí vemos 4.500 millones, 500 millones más, ¿vale? Que estos son al final de 9 meses, ¿vale? Pues 500 millones más que el año anterior, que esa parte positiva. Tenemos aquí unos 2.000 millones de CAPEX, nos quedan 2.500 millones de Free Cash Flow, casi 2.600. Pues tenemos que pagamos casi 2.000 de dividendos, es decir, un dividendo que es un payout que es quizá un poquito más alto de lo que me gustaría, pero el dividendo podría seguir creciendo. Y han recomprado también bastante, 1.200 millones de recompras, que no está mal. Han duplicado las recompras cuando el precio de la acción ha caído, o sea que siempre que se critica a muchos managers por recomprar a cualquier precio, pues en este caso pues han recomprado más con el precio de acción más bajo. Por ese lado pues no podemos reprocharles nada. Pero sí que es cierto que los resultados tampoco no son una maravilla, ni mucho menos. ¿Vale? No son una maravilla. ¿Vale? Vamos a ver aquí Starbucks. Por eso fijaros que este año que recompró los 600 millones y aquí en este periodo, más o menos desde diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre, han recomprado 1.200 millones, ¿vale? Entonces, espero que hayan sido las recompras más aquí que aquí, la verdad, pero bueno, no se les puede criticar por ello. Starbucks está a un precio que creo que también yo la incorporé a estos precios a mi cartera. Yo no pagaría nunca más de 80 por Starbucks ahora mismo, pero creo que a estos precios actuales, si tú confías en el negocio, yo creo que tienen un buen negocio y que en general, pues, como he dicho, pues todo el consumo se está contrayendo. Los productos que venden Starbucks no son ajenos a una recesión, ¿vale? O a una desaceleración económica, entonces es normal que se sufra más cuando el consumo cae. Pero yo creo que sí que tienen poder de marca, tienen un buen negocio y que funciona bien. En general funciona bien lo que venden y tienen clientes bastante fieles. Así que, por lo general, creo que está bien. Creo que no la veo cara ahora mismo. No la veo cara. Como digo, pues yo la tengo comprada más o menos a estos precios. Así que para mi gusto, ya sabéis, una opinión personal, es una acción que se puede comprar como dividendo creciente. Supongo que el dividendo estaba subiendo un 8-9%. Supongo que crecerá un poco menos este año. Pero podrían subirlo igualmente, ¿eh? O sea, tienen margen para subirlo. Y luego tenemos a McDonald's, que fijaros cómo se nota esa ralentización en el consumo, porque McDonald's, que es una empresa que suele presentar buenos resultados, pues esta vez no han sido tan buenos, ¿vale? Fijaros que los ingresos solo suben un 1% respecto al año anterior, que las ventas comparables bajan un 1%, en Estados Unidos bajan 0,7%, en el internacional 1,1%, ¿vale? Entonces, por lo general, esto es raro verlo en McDonald's. En McDonald's sueles ver crecimiento, ¿vale? Y prácticamente plano, ¿no? Las ventas prácticamente planas, ¿vale? Y el beneficio operativo que hay un 6%, un 5% a divisa constante, pero no es esto normal verlo en McDonald's, ¿vale? Estos datos pues son los mismos que hay arriba, ¿vale? Y lo dicho, un 5% de beneficio operativo, el beneficio neto un 11%, ¿vale? Entonces, esto es en el último trimestre, en este trimestre. Si cogemos todo el año sí que mejora porque el primer trimestre fue mejor, cae solo un 4 el beneficio operativo y el beneficio por acción un 2. Pero el beneficio por acción este trimestre ha caído un 10. Entonces, estamos viendo lo dicho, que no solo está pasando Starbucks. El primer trimestre es verdad que el de Starbucks fue muchísimo peor que el de McDonald's, pero en este caso ya no estamos viendo tanta diferencia entre ambas, ¿vale? Así que vemos a McDonald's aquí también sufrir. Y no nos dan mucha más información, ¿no? Aquí sí vemos eso, suben un poquito intereses y tal, pero creo que no tenemos aquí cash flows. Pero bueno, lo dicho, McDonald's también
ha sufrido un poquito más de lo que nos tiene acostumbrados. Eso sí, el precio de la acción no parece haberlo notado demasiado. Fijaros que bajó aquí a los 250, subió, ahora ha subido otra vez a los 276. McDonald's yo creo que es mejor negocio que Starbucks, tiene más ventajas competitivas y eso lo valora el mercado. Yo creo que no está barata ahora mismo. Aquí a 250 tampoco la veía barata. Creo que, bueno, si la quieres incorporar a 250, pues es una muy buena empresa, tiene muchas ventajas competitivas, es buen negocio, funciona muy bien, pero que no está siendo ajena a esa ralentización en el consumo. Y es que ahora la hamburguesa del McDonald's y del Burger King, que antes ibas porque era muy barato, ¿no? Pues ahora te gastas 10-15 euros mínimo en cenar en el McDonald's, cuando antes a lo mejor una familia, pues por persona cenaba por 5 o 6 euros, ¿no? Y eso también, pues se puede notar, se ha notado ahí la inflación y se puede notar esa ralentización del consumo y que los resultados no han sido una maravilla de resultados, ni mucho menos. Así que a Starbucks y a McDonald's las voy a meter a las dos en un suficiente. Creo que han sido más similares que en el anterior trimestre, ¿no? Donde claramente los de Starbucks fueron peores. Ahora mismo los de McDonald's han empeorado bastante respecto al último trimestre. Y por lo general, lo dicho, pues estamos viendo que el consumo se está ralentizando. Así que las voy a dejar ahí los dos en suficiente. Starbucks necesita que China mejore, desde luego, que creo que eso no lo he enseñado. Voy a enseñaroslo. La parte de China que estaba por aquí abajo. Que fijaros que en China han caído las transacciones un 7% y el ticket medio un 7%. Starbucks necesita que aquí China mejore para volver a crecer, cosa que no le pasa a McDonald's. Pero así, las voy a dejar en las dos en un suficiente porque para mí no han sido ninguno de los dos resultados muy buenos, la verdad. Vamos a seguir con esas empresas de consumo defensivo como son Kraft Heinz y Procter & Gamble. Vamos a empezar por Kraft Heinz, que es una empresa que llevan bastantes personas en la comunidad. ¿Qué vemos de los resultados de Kraft Heinz? Pues bueno, un poco neutros, no me han gustado demasiado. Tenemos aquí que las ventas orgánicas decrecen un 2,4%, el margen sí que aumenta ligeramente hasta 35,4%, el beneficio operativo ajustado aumenta un 2% y el beneficio de operación ajustado se reduce un 1,3%. La parte más positiva es la generación de caja, que el free cash flow aumenta un 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero por lo general vemos resultados bastante planos, como los estábamos viendo en la mayoría de consumer staples, ¿no? De empresas de consumo, muy planos. Si bajamos un poquito más, vemos aquí en el último trimestre que, de nuevo, el volumen cae más que lo que ellos suben los precios. En total, si cogemos Norteamérica, que es el segmento más importante con diferencia, pues el volumen nos ha caído un 4,2%, mientras que el precio solo ha subido un 1,3%. No va a compensar esa bajada de volúmenes, la subida de precios. Y si cogemos ya todos los segmentos, pues los precios suben un 1%, pero el volumen cae un 3,4%. Así que esto es un dato también negativo para Kraft Heinz. Si cogemos los 6 meses que llevamos de año, pues los datos son muy similares. En Norteamérica baja el consumo un 4 y sube el precio un 1,9, y en total pues más o menos igual que este trimestre. Entonces estos datos no dejan de ser negativos, ¿vale? Porque en otras consumer staples sí que hemos visto que las subidas de precios compensaban la caída de volúmenes. En Kraft Heinz no está ocurriendo esto en los últimos trimestres. Pero bueno, si bajamos un poquito más, vemos aquí lo que nos dicen para el resto del año, ¿vale? Para los 6 meses que quedan de 2024, que te dicen que las ventas orgánicas van a estar entre menos 2% y planas. El beneficio operativo ajustado va a crecer entre el 1 y el 3%, y el beneficio de operación también entre el 1 y el 3%, en un rango de 3,01 y 3,07 dólares, ¿vale? En general, muy planos los resultados, como estábamos viendo en muchísimas consumer staples, como digo. Y luego si vemos un poquito más ya balance, cash flows y demás, aquí en la cuenta de resultados vemos que sí que bajan los ingresos, pero consiguen reducir los costes en una proporción mayor, y por lo tanto sí tenemos un beneficio bruto un poquito más alto que el mismo periodo del año anterior. Parte positiva, que ya la deuda está bastante controlada. Veis que no aumenta el número de intereses pagados, ¿vale? Es exactamente igual, 455, 455.
Luego aquí en el balance vemos que no ha aumentado la deuda. A ver el balance, que lo esconden un poquito. Vemos que aquí la deuda está ya bastante plana. Han hecho un ejercicio de reducción de deuda bastante grande. Han hecho un esfuerzo en los últimos años esta empresa porque tenían, a raíz de esa fusión, tenían una situación de deuda bastante mala y por lo menos ya vemos que la han conseguido reducir a rangos mucho más manejables y no está creciendo. Y en cuanto a cash flows, pues vemos aquí 1.700 millones, 543 de CAPEX, nos quedan algo menos de 1.200 millones, se han gastado 969 en dividendos y han retomado las recompras. Ahí vemos 537 millones en recompras, que hacía muchísimo que no recompraban, han retomado el programa de recompras, han preferido eso a subir el dividendo, no me parece mal, ya que el precio de la acción no creo que esté caro, ¿vale? Entonces pues han decidido esas recompras, que eso también luego te puede ayudar a subir el dividendo o ahorrarte dinero en el dividendo. Fijaros que aquí tenemos 982 millones y aquí 969. Esto es el efecto de las recompras. Si hay menos acciones a las que pagar dividendo, pues pagando el mismo dividendo vas a ahorrarte un poquito de dinero en ese aspecto. Y luego en cuanto... Voy a poner el gráfico por aquí de Kraft Heinz, que vemos que eso está mucho tiempo en el rango entre 31, 32 y 37, 38. Se ha recuperado un poco. Es cierto que los resultados no me parecen una maravilla, pero el precio de la acción estaba bastante bajo, estaba a unos $32 o así cuando presentó resultados, menos de 11 veces beneficio, entonces ha subido hasta $37. A mí Kraft Heinz me gusta comprarla por debajo de $35. No me parece que esté cara en este momento, pero estamos viendo que es una empresa con muy poco crecimiento. Aunque sí que ha mejorado mucho su situación financiera y sus problemas, sí que vemos que no es una empresa que vaya a crecer a un ritmo alto, que sí que te da un dividendo de más del 4%, que se paga bien, pero tenemos que saber lo que estamos comprando aquí. Pero lo dicho, a mí en general por debajo de 35 no me disgusta. No me disgusta esta empresa, pero sabiendo que eso, una empresa de consumo defensivo que no nos va a crecer en exceso. En cuanto a nota, yo la voy a colocar aquí en un suficiente también porque no me parecen unos resultados estupendos, ni mucho menos. Unos resultados muy, muy planos y hay otras consumer staples que lo han hecho mejor que esta, que ya recordaréis Unilever del directo anterior. Y vamos a ver también otra consumer staple de las mejores, ¿no? Procter & Gamble, que se le considera de las mejores, que también ha tenido unos resultados que donde estamos viendo lo mismo, ralentización del consumo. Aquí además ellos es el Q4 también, o sea, ellos acaban el año fiscal aquí, entonces podemos ver todo el año. Fijaros que las ventas orgánicas un 2%, el beneficio por acción otro 2%, no es un crecimiento alto, prácticamente se ha quedado plano. Si vemos los volúmenes y precios, vemos que han conseguido subir el precio y el volumen un 1%, es decir, no les han caído los volúmenes, que eso está bien, han conseguido subir un poquito el precio, pero hay otras de este sector que han conseguido aumentar volúmenes y aumentar precios en una proporción mayor, ¿vale? Como la propia Unilever, como he comentado. Luego, ¿qué nos dicen para el año fiscal 2025? Que para ellos pues es los 6 meses que quedan de 2024 más los 6 meses primeros de 2025. Te dicen que el rango de crecimiento en ventas va a estar entre el 2 y el 4% y el beneficio por acción va a estar entre el 10 y el 12% de crecimiento, ¿vale? Pero fijaros que los ingresos también prácticamente planos. Otra que nos dice que van a estar... No he visto ninguna consumer staple que te diga que los ingresos le van a crecer más de un 5% el año que viene, la verdad. Entonces vemos ahí que las expectativas no son muy buenas para lo que queda de año ni para 2025. Aquí vemos, lo dicho, que sube los ingresos un 2%, aunque sí consiguen bajar los costes de los bienes producidos, ¿no? Pero sí que les aumentan los generales administrativos, entonces por ahí más o menos se compensa esa bajada con esa subida de costes. Por lo general, pues sube el beneficio bruto un 2%, sí que aumenta el pago de interés un 22%, pero también aumenta un 54% los intereses que ellos han generado con el dinero que tienen, por lo tanto ahí se compensa bastante y pues subida del 2%, beneficio neto, beneficio por acción. ¿Qué vemos aquí también en cash flows?
vemos que Procter & Gamble genera mucha caja, casi 20.000 millones, genera mucho free cash flow, ¿vale? Tenemos aquí pues más de 16.000 millones de free cash flow, 16.500 millones de free cash flow, reparten 9.300 en dividendos, es decir, un dividendo que se puede pagar perfectamente, puede seguir creciendo, y han recomprado 5.000 millones, es decir, han repartido pues el free cash flow entre esos dividendos y esas recompras. Verdad que las recompras, bueno, la acción no considero yo que esté muy barata con esas recompras, pero bueno, es una muy buena empresa de consumo defensivo que tiene marcas muy potentes y eso lo sabe el mercado también, se nota, pero lo que sí que es cierto es que creo que está un poquito arriba de más, ¿vale? No la veo barata ahora mismo. Sí que el día de resultados bajó un poquito, pero ya se ha recuperado, de hecho. Pero sí que es verdad que para los resultados que ha presentado y el precio que está, no la veo barata. Creo que puede haber opciones mejores dentro de este sector, pero es verdad que Procter & Gamble en cuanto a marcas es probablemente la mejor del mundo o de las mejores del mundo. La voy a dejar en un bien. Creo que los resultados son correctos, pero hasta ahí no creo que llegue a notable ni a excelente. Por lo que he dicho, pues, o sea, es un crecimiento de dígito simple bajo y para el año que viene también nos dicen lo mismo, aunque siguen generando mucha caja, es muy buena empresa, tiene una situación financiera que es buena, así que la voy a dejar aquí en un bien. Vamos a continuar con dos empresas industriales como son LIB, LyondellBasell y Mondi. Vamos a ver primero a esa LIB, esa empresa química. Ya sabéis que me gusta bastante, que la llevo desde hace muchísimo tiempo, aunque ya no la he comentado mucho últimamente porque es cierto que los precios interesantes de esta empresa se dieron en 2022, 2021, 2022, pero sigue siendo una empresa muy a tener en cuenta para dividendos, que sigue pagando un dividendo de más del 5%. Este año, de hecho, lo ha subido un 7%. No hay muchas empresas que te paguen más de un 5% y que te suban 5, 6, 7%. Entonces, puede ser también una opción, aunque sí que la considero que está un poquito por encima del precio de compra, pero sí que es una opción para muchos inversores que les gustan este tipo de empresas. Aquí vemos los resultados. Los ingresos se han mantenido planos, pero sí que han conseguido mejorar en beneficio neto y en beneficio por acción. Fijaros que pasa de $3,62 por acción a 4,25. Esto es principalmente por reducción de costes, sobre todo el tema del gas natural, que está más barato. En esta empresa química se nota bastante. Te lo dicen aquí para el resto del año, que es beneficiarse de los precios bajos del gas natural y el gas natural licuado, sobre todo en Norteamérica y en Medio Oriente. Luego tenemos por aquí, que esto está ya un poquito más detallado. Voy a poner un poquito más. Es que este no se ve muy bien porque, claro, lo tienen aquí pequeñito. Pero bueno, aquí tenemos los ingresos de este trimestre que han sido superiores a los del trimestre anterior, ¿vale? Que teníamos 9.925 millones en el Q1 y 10.558 en el Q2. Superiores también al Q2 de 2023. Y superior también al último trimestre de 2023. Entonces, de los últimos 3 trimestres ha sido el que más ingresos se han generado. También fijaros aquí, esta parte es importante. La producción en Europa no estaba siendo rentable en los últimos años. Fijaros que, sobre todo a final del año pasado, teníamos aquí pérdidas. En el primer trimestre también lo hemos tenido, pero ahora, bueno, hemos vuelto ahí a generar dinero. Pero en Europa la verdad que se está generando muy poquito, está tirando el carro sobre todo la parte de América y la de intermedios y derivados, ¿vale? Pero aún así, pues también tenemos el beneficio operativo que es superior al primer trimestre y también muy superior al último trimestre de 2023, aunque ligeramente inferior al Q2 de 2023. Y en el EBITDA pues tenemos más de lo mismo. Tenemos aquí que 1.644 millones, muy superior al Q1, que son 1.000 millones, y muy superior al último trimestre de 2023, y también superior al Q2 de 2023. En general, esta empresa a mí me gusta bastante, creo que han tomado buenas decisiones, que está bien gestionada. Fijaros, el pago de intereses muy estable, ¿vale? Se quitaron bastante deuda antes de que subieran los tipos, eso me gustó mucho. Luego, en cuanto a balance, pues tienen casi 3.000 millones de caja y a corto plazo, pues no
no tienen casi vencimientos de deuda, fíjate, son 175 millones, 74 millones, y a largo plazo tienen 11.000 millones, pero vamos, la situación financiera está muy controlada y hacen un muy buen uso de la caja que generan, no se vuelven locos. Tenemos por aquí abajo, creo, está, que tenemos aquí pues que en los últimos 12 meses se han generado 2.500 millones de free cash flow, se han gastado 1.700 entre dividendos y recompras, pero controlan bastante bien la caja que tienen y cómo se la gastan, ¿vale? Sí que repartieron un extraordinario en 2022, si no recuerdo mal, porque tenían mucho exceso de caja, pero no subieron el dividendo a lo loco porque luego no podrían mantenerlo estos años que no están siendo buenos para su industria, ¿vale? Sin ser años buenos se está manteniendo muy bien, la verdad. Cuando vuelvan esos años buenos, pues vamos a tener muchísima pasta aquí. Al final, estas industrias son, como digo, bastante cíclicas y se nota los años buenos y los años malos, pero para no ser años buenos se está manteniendo bastante bien esta empresa. Así que voy a enseñar por aquí el gráfico. Flip. Lo he dicho, a mí por encima de 90 no me parece barata esta empresa. Por debajo de 90 creo que se puede empezar a plantear una compra. Y por debajo de 80 a mí me encanta. Por debajo de 80 me encanta, pero la vimos aquí en 2022. Pero entre 80 y 85 también me podría plantear una ampliación. Por encima de 90 no. Por encima de 90 no la considero como para comprarla, pero porque también ya yo tengo una posición en esta empresa que es más o menos grande y estoy contento con ella. No tendría que bajar un poquito más para que yo ampliara esta empresa. Y luego vamos a ver Mondi. Vamos a ver Mondi, empresa ahí que dio mucho que hablar, ahora ya se comenta menos porque ya está la cosa más tranquila, digamos, pero vamos, se comentó muchísimo. Mondi, en general, los resultados del packaging ya lo vimos en Vidrala y en Veralia, ¿no? Que estaban sufriendo porque al final cuando cae el consumo, también las empresas de paquetes, ¿no? Que hacen los envases y embalajes, pues también tienen menos demanda. El EBITDA ajustado respecto a los últimos 6 meses de 2023 sí que crece, pero respecto a los primeros 6 meses de 2023 sí que disminuye. El beneficio por acción pasa exactamente lo mismo. Aquí disminuye un poquito. La generación de cajas sí que ha caído bastante en estos primeros 6 meses. Nos dicen que es por tema de working capital y demás. Te dicen que para la segunda parte del año que se van a seguir beneficiando del incremento en los precios. En cuanto a sus segmentos, el corrugated packaging, ¿no? Que es cajas de cartón, básicamente. Que te dicen que la primera parte del año los precios han estado por debajo de 2023 y a niveles similares de la segunda parte de 2023, ¿vale? Aunque sí que ha habido un aumento de volúmenes, eso está bastante bien, y que hay un buen momentum en los precios para la segunda parte de 2024. En Flexible Packaging, que si no recuerdo mal es el segmento más importante, te dice que, de nuevo, el volumen se ha incrementado, ¿vale? Y que los precios del craft paper pues han aumentado también, aunque siguen por debajo de la primera parte del año 2023, ¿vale? De todas maneras, no son malos datos aquí, y en cuanto al papel, a los folios y demás, también aumenta un poquito volúmenes y siguen lo mismo los precios por debajo de la primera parte de 2023, el primer semestre de 2023. Pero por lo general, la verdad que se está viendo que ellos te hablaban de que en la segunda parte de 2023, en el segundo semestre, había un destocking, ¿no? Que por esa inflación sus consumidores habían acumulado bastante stock y se estaban haciendo el destocking, y ahora parece que bueno, están volviendo a demandar un poquito, ¿no? Luego aquí vamos a ir un poquito más, que creo que sale aquí por segmento, efectivamente. Fijaros que el Flexible Packaging, ¿no? Ahí está, que es el segmento más importante en cuanto a ingresos, que casi el doble que el Corrugated Packaging. También en cuanto a la generación de EBITDA. Y vamos a ver un poquito más aquí, que está ya. Tenemos los estados financieros un poco más detallados. Aquí vemos que los ingresos bajan ligeramente, aunque el margen EBITDA se mantiene estable.
Los beneficios por acción bajan también. El dividendo lo han mantenido igual, 23,3. Este es el extraordinario que pagaron, pero el dividendo lo han mantenido exactamente igual. Y sí que hay una ligera reducción en la caja generada, que luego te comentan que es por temas de working capital y demás, y también aumenta un poquito el rango de deuda a 1,5 veces, que tampoco es mucho, ¿vale? No es demasiado, sigue estando una situación financiera buena en esta empresa. Vamos a ver por aquí un poquito más. Pues es lo que nos dicen, que hay un incremento del working capital de 160 millones, pero que en la segunda parte del año esperan que eso se reduzca y que vayan a generar más caja. Y el CAPEX será de unos 900 millones, que es más de lo que nos tenían acostumbrado. También han cogido 500 millones de deuda a 3,75%, que no es demasiado, teniendo en cuenta que los tipos están más altos que esto. Vamos a ver un poquito más aquí. Lo dicho aquí, ingresos caen, pero fijaros que los costes de materiales, energías sí que bajan bastante, ¿vale? Bajan bastante. Fijaros, de 2.113 millones a 1.859. Es una bajada importante y eso les permite, pues, mantener un beneficio bruto, pero los costes de personal sí que aumentan un 10%, de un poco más de un 10%, ¿no? Entonces, ahí se ha notado también un poquito ese aumento de coste de personal que lo estábamos viendo en prácticamente todas las empresas, aunque fijaros que el pago de intereses es inferior al año pasado. Y luego, si miramos balance, tenemos ahí 400 millones de caja, que fijaros que ha descendido mucho respecto al mismo periodo del año anterior, pero aquí se ha ido todo en el extraordinario. Ya sabéis que Mondi vendió una parte de su negocio y lo repartió como dividendo extraordinario. Esto se ha ido prácticamente todo en el extraordinario. Pero pues a corto plazo no tenemos vencimientos de deuda prácticamente, se cubren perfectamente y lo que tienen que pagar se compensa con lo que van a recibir. Así que no debería haber mucho problema. Pero sí que aumenta esos 500 millones que hemos visto antes de deuda, ¿vale? De 1.460 a 1.959. Pero bueno, esto lo teníamos antes aquí a corto plazo, ¿eh? O sea que tampoco es una gran diferencia. Y luego en cuanto a generación de caja, pues fijaros que entre que las inversiones han sido mayores y que la generación de caja ha sido menor, pues no se ha generado free cash flow en estos primeros 6 meses del año. Claro, estos dividendos engañosos, estos 978 millones es por el extraordinario, ¿vale? Fijaros lo que pagaron el año pasado, 231 millones, entonces no tenemos que calcularlo en base a el payout a 978 millones porque aquí está el extraordinario, o sea, unos 200 millones que si bajara un poquito el working capital ahí para la segunda parte del año, no que bajara, sino que compensara con esta primera parte, no deberíamos tener demasiados problemas aquí. Y lo dicho, pues esa reducción de caja se debe sobre todo a este pago del dividendo extraordinario. ¿Qué nota le ponemos a Mondi? Vamos a ver. Bueno, voy a poner primero el gráfico. Que Mondi, bueno, se ha recuperado bastante de los rangos estos que tuvo aquí, de 12 libras y tal. Ahora ha caído otra vez por debajo de las 15 libras. No creo que esté barata ahora mismo. Creo que está más o menos a un precio justo. Yo es que la compré mucho por aquí, no me planteo, ya con la posición que tengo, estoy contento con ella, no quiero ampliarla mucho más. Al final también son empresas que tienen componentes cíclicos, yo tengo bastantes de envases y tal, tampoco quiero sobreponderarlas demasiado. Si bajara de 14 libras otra vez al rango 12-13, pues no la consideraría a mal precio. Pero lo dicho, yo en ese rango, esos son los rangos que compré y ahora mismo no me planteo ampliarla. En cuanto a notas, a Mondi la voy a dejar en un suficiente. No creo que se merezca suspender, pero tampoco más de un suficiente. Y a Lin la voy a poner en un bien, porque para cómo está su sector, para los últimos 2 años que llevan, creo que está aguantando muy bien. Así que la voy a meter ahí en un bien. La siguiente es Altria, esta otra empresa de tabaco. Ya vimos British American Tobacco y Philip Morris en el primer directo o en el segundo directo. Y vamos a ver Altria, ya sabéis, una empresa que solo opera en Estados Unidos. Tiene el Marlboro, pero solo en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué tal lo ha hecho. Vemos aquí que ingresos bajan 4,6 y respecto a los primeros 6 meses 3,6.
También el beneficio por acción ajustado, menos 1,6%. Y vamos a ver los volúmenes, que sobre todo me interesan bastante los volúmenes. De guidance te dan un rango entre 5,07 y 5,15, lo que es un crecimiento entre el 2,5 y el 4%. Más o menos lo que nos decía BATS también, British American Tobacco. Ese rango que, si recordáis, BATS bajó en el primer semestre, bajaron los ingresos, beneficios, como le ha pasado a Altria, aunque en la segunda parte decían que iban a recuperar el crecimiento, aquí parece que va a ser igual. En volúmenes, fijaros que el cigarrillo tradicional, el Marlboro, menos 10% y otras premium menos 11%, ¿vale? Pero fijaros los ingresos, que aquí depende todo del Marlboro. Así que esto es un dato muy malo. Veíamos Philip Morris, que tiene el Marlboro en el resto del mundo, que aguanta muchísimo mejor, pero en Estados Unidos ni el Marlboro aguanta aquí. Y en puros también, pues, menos 3,4%. Este dato preocupante esa gran bajada de volúmenes, incluso en la marca más potente, ¿no? Y en las nuevas categorías, que aquí no va tan bien Altria, en volúmenes, fijaros que incluso le caen las nuevas categorías el oral tobacco y tal, Scoalon, que son también pouches de estos de nicotina, pues no son demasiado buenos los datos en general, ¿eh? No son demasiado buenos. Por lo general, mi Altria no es una de las tabacaleras que más me gusta, te da un dividendo también muy alto, pero para lo que me ofrece Altria prefiero British American Tobacco porque la veo mejor posicionada en nuevas categorías y con una exposición más internacional, aunque Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante para ellos, pues no depende única y exclusivamente de Estados Unidos, donde el cigarrillo tradicional, como vemos, sufre mucho, ¿vale? Está sufriendo mucho. A Philip Morris no le ocurre eso, ¿vale? No le ocurre eso y por lo tanto, por algo es la mejor de todo el sector. En cuanto a precio, muy alto. Todo el tabaco ha subido bastante, tanto British American Tobacco como Philip Morris como Altria. Al final es un sector que se le considera defensivo también y todo el tabaco se está recuperando bien. Yo, o sea, para comprar Altria aquí me compraría British American Tobacco, aunque a estos precios por los $40 sí que, bueno, es un dividendo muy alto que te va a poder seguir te va a poder seguir pagando, ¿vale? Te generas suficiente caja para pagar ese dividendo, pero yo me quedaría con BATS y Philip Morris, que de hecho pues es la mejor, pero eso, vemos que todo el tabaco en general pues se ha recuperado, ¿no? Fijaros, el movimiento es prácticamente idéntico y Philip Morris pues que no llegó a bajar, ¿no? Pero todo pues está subiendo bastante. Al final esto también ocurre con el consumo defensivo. Ahora cuando hay miedo de recesión, ¿no? Pues el dinero se va hacia empresas que se consideran más defensivas y el tabaco no lo suele hacer mal, en estos escenarios. Pero lo dicho, eso en cuanto a Altria, no sé si ponerle un suficiente o un insuficiente a Altria, la verdad. Creo que un insuficiente es pasarse, ¿no? La voy a meter en un suficiente porque, bueno, pues al final el dividendo es alto, se sigue pagando, los ingresos han caído muy poquito porque a pesar de esa bajada grande de volúmenes, pues consiguen con aumentos de precios, reducción de coste y demás. Pero suficiente, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí, la voy a dejar en un suficiente. La siguiente va a ser Skyworks Solutions. Skyworks Solutions, una empresa de semiconductores, ya sabéis que yo la llevo de hace tiempo. Que bueno, ha presentado resultados más o menos lo que se esperaba. Ha subido el dividendo un 3%. Te dicen que para el siguiente trimestre pues esperan unos ingresos entre 1.000 y 1.040 millones. Con un beneficio por acción de 1,52. Y que su negocio en móviles espera que aumente un 20%, perdón. 20%. Al final, Skyworks Solutions creo que se le castiga demasiado cuando presenta resultados, ¿vale? Se le castiga demasiado. Cierto que, como vimos en Texas Instruments y en otras semiconductores, están bajando los ingresos. Ya sabéis, semiconductores también es una industria que tiene ciclicidad. Pero baja ingresos, voy a coger los 9 meses, ¿vale? Baja ingresos, fijaros que aquí en el último trimestre pues ha bajado, pero no tanto. El beneficio bruto también baja, pero sigue generando buen dinero. Beneficio operativo, fijaros, 578 millones, sí que hay un descenso, pero no es ni mucho menos una empresa que no vaya a generar dinero ni esté ganando dinero.
Los intereses, fijaos, pasan de 52 millones a 23 millones, o sea, prácticamente nada, no tiene deuda prácticamente. Beneficio por acción pasa de 4,61 a 3,32, ¿vale? Pero si nos vamos aquí a su situación financiera, generación de caja y demás, pues vamos, vemos que no hay ningún tipo de problema. Tenemos casi 1.300 millones de caja, ¿vale? Y tenemos 900 de deuda. Es una empresa con caja neta que sigue manteniendo caja neta y de hecho ha reducido su deuda, ¿vale? Ha reducido su deuda y ha aumentado la caja, fijaros, ¿vale? Que la situación financiera es estupenda, no hay ningún tipo de problema en este balance. Si nos vamos a la generación de caja en los 9 meses, tenemos aquí 1.348 millones con 74 millones de CAPEX, ¿vale? Pues tenemos más de 1.200 millones de free cash flow y hemos pagado 327 de dividendo. Es decir, han subido el dividendo un 3%, pero podrían haberlo subido mucho más si hubieran querido, ¿vale? Podrían haber recomprado más también, pero están siendo prudentes porque no están... Su sector no está en el mejor momento, ¿no? Y están siendo prudentes, pero veis que la generación de caja no hay ningún tipo de problema, hay dinero suficiente para pagar el dividendo, para aumentarlo, para la deuda, para prácticamente todo. Vemos aquí pues, esos 300 millones de deuda que se han quitado. Así que, por lo general, creo que se le castiga demasiado a esta empresa. Ya sabéis que es una empresa que sí que depende de Apple, le vende mucho a Apple, entonces cuando Apple baja, esta suele bajar también. Fijaros que estaba aquí en los 120, ha bajado a 104. Yo esta empresa siempre, me habéis oído hablar de ella otras veces, la compro cuando se acerca a los $90 o cuando baja de los $90, me parece que es un buen precio para esta empresa. Ahora mismo aún no la ampliaría, la verdad, pero lo dicho, sigue siendo una empresa con una situación financiera estupenda, genera suficiente caja para subir el dividendo durante muchos años, pero pues no es tan grande dentro del mundo de los semiconductores y depende bastante de Apple. Por eso no hay que sobreponderarla demasiado en cartera, pero a mí es una empresa que me gusta y que vamos, no le veo ningún tipo de problema y la situación financiera es muy buena. La única duda es eso, pues el negocio y bajar un poquito esa dependencia de Apple con el tiempo. Pero bueno, yo la voy a colocar aquí en un bien. Creo que para cómo está su sector no lo ha hecho nada mal, ¿vale? Como digo, no me preocupa para nada los resultados que ha presentado, aunque el mercado se los tome como se los ha tomado. Vamos a seguir con los dos rates que tengo aquí, que son Stag Industrial y WP Carey. Empezamos con Stag, ¿vale? Del mismo sector que Prologis. 97,5% de ocupación, superior al de Prologis, si no recuerdo mal. Stag es una empresa que me gusta bastante dentro de este sector, pero es cierto pues, que no me sube el dividendo todo lo que a mí me gustaría. El pago de intereses pasa de 45 millones a 52 millones. Sube, pero no es ninguna locura, ¿vale? No es ninguna locura. Y el Same Store Net Income, Net Operating Income, ¿vale? Sube bien, ¿vale? Bastante bien. O sea que este dato es bastante positivo. El FFO por acción pasa de 1,12 a 1,2, ¿vale? También buen crecimiento ahí. Si nos fijamos en el Same Store, ¿vale? Las mismas propiedades, fijaros el crecimiento, 4,9% y 6,5% en cash, ¿no? Pues es un crecimiento que está muy bien, ¿vale? Que en otros sectores de los REIT no lo estamos viendo. Por ejemplo, en el retail no estamos viendo estos crecimientos, así que está bastante bien por ese lado. Y en general es un rate industrial que me gusta bastante. Fijaros que en 2024 casi no tienen vencimientos de deuda, en 2025 tampoco. Y de hecho se van a quitar estos vencimientos que pagan más intereses y se quedan con algunos que son más pequeñitos. Y por lo general es una empresa que me gusta bastante. Pero sí que es cierto que creo que se ha ido un poquito de precio. No llegó a bajar tanto como el resto de REIT y ahora sí que la veo cara. Y ahora estos precios no los pagaría. Yo la compré cerca de 30 por aquí. Pero a estos precios no los pagaría, la verdad, por Stag Industrial. Sí, creo que está un poquito cara ahora mismo. Y bueno, es dividendo mensual y tal, pero para la rentabilidad que da y cómo te sube el dividendo, para mí está cara ahora mismo. Luego tenemos a WP Carey, que no termina de recuperarse, no termina ahí de recuperarse después de esas ventas de oficinas que hizo, que se quitó toda la parte de oficinas y quería centrarse en el sector industrial. Ahora es 60-70% industrial, 30% retail y otros, pero no termina de recuperarse.
Vamos a ver esos resultados. A ver si va esto. Vamos a ver ahí. WP Carey. Tenemos aquí ocupación 98,8%. Bien, bastante bien. En la parte de trasteros tiene un 90,5%, pero es una parte muy pequeñita. Es una parte muy pequeñita ahí. Tienes aquí los tenants y demás. Aquí ya no está la Junta de Andalucía porque ya no tiene esas oficinas. Las vendió Taeroski. Ya que es un REIT que tiene exposición en Europa. Fijaros que, lo dicho, 64% entre industrial y almacenes y retail 21% y el resto pues son otros, ¿vale? Que aquí están los trasteros y demás. Pero fijaros que el 35% viene de Europa, ¿vale? Así que sí que es un REIT con exposición aquí internacional, 59% Estados Unidos. Aquí vemos que el crecimiento de esos ingresos de las mismas propiedades, pues aumentó bastante, ¿vale? Aumentó aquí bastante desde 2021 hasta 2023, pero allá el crecimiento se está reduciendo porque la mayoría de estos contratos que tiene WP Carey estaban fijados con el IPC, ¿no? Con la inflación en Estados Unidos, entonces, bueno, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, cuando la inflación era más alta, crecían más esas rentas, ¿no? Porque estaban ligadas los contratos a ello. Y ahora que se está moderando, pues también está reduciéndose el crecimiento, ¿vale? 2,9 no es un dato horrible, pero fijaros que en Stag Industrial hemos visto unos datos mejores que esto, más del doble, ¿no? Luego la ocupación vemos que ha mejorado ligeramente respecto a 2023, pero siguen siendo niveles de ocupación más o menos en su media, que están bien. Luego el tipo de interés que pagan, 3,1%, no es demasiado, está mal, aunque este calendario de deuda sí que se podría mejorar, un poquito se podría mejorar. Vemos aquí que sí que han conseguido parte de lo que ellos buscaban, que era pagar menos intereses, no reducir deuda. Fijaros que en el mismo periodo del año anterior pagaron 75 millones, los 76 millones ahora están pagando 65 millones, han conseguido quitarse esa deuda asociada a las oficinas y también con la parte del dinero que sacaron, pues también han reducido un poquito de deuda, entonces esta parte lo están consiguiendo, pero es cierto que claro, eso al tener menos propiedades, pues también se nota en el FFO, que baja respecto al trimestre anterior, ¿vale? El ajustado sí que sube ligeramente, pero claro, aquí estás en una empresa que comparar con estos trimestres del año pasado no tiene mucho sentido porque es una empresa que es un poco distinta ahora y que no termina de hacer ese cambio o que el mercado se lo crea más bien, ¿no? Que el mercado se lo crea. Entonces, por eso vemos que su cotización tampoco termina de recuperarse. Tiene un múltiplo mucho más bajo que el resto de REITs industriales, pero este no es 100% industrial. El payout de su dividendo, lo han vuelto a subir el dividendo muy poquito, una subida muy muy pequeña, pero bueno, el payout del dividendo se mantiene en un 75%, que es lo que ellos buscaban, más de un 6% de dividendo, que se paga bien, pero no termina de recuperarse. Ahora mismo, por aquí, yo no la veo una mala opción si confías en que el management va a hacer un buen trabajo. Yo la compré por aquí, por estos precios, sí que la amplié. Creo que está un pelín infravalorada para lo que tiene, para lo que es el negocio, pero es cierto que los resultados me dejan un poco fríos. Stag la voy a poner en un notable. Creo que son unos buenos resultados para Stag, que lo ha hecho bastante bien. Y WP Carey la voy a dejar de nuevo en un suficiente porque no me han terminado de convencer esos resultados. Vamos a seguir con la piña más grande de estos resultados. No es otra que Intel, que ha bajado más de un 20% en un día tras presentar los resultados. Así que vamos a ver qué le ocurre a Intel. Ya sabéis, dejarle ese like si os está gustando el vídeo, que os lo agradezco muchísimo. Intel, bueno, lo primero que vemos es que suspende su dividendo a partir del último trimestre de este año. Razonable, muy razonable que suspenda el dividendo. Yo creo que cuando comenté Intel hace un tiempo, lo dije, también lo hice con Walgreens, con VS Corporation, que esos tipos de empresas que tienen estas situaciones, no me reduzcas el dividendo un 50%, suspéndelo. O sea, ¿para qué quiero yo que me pagues un dividendo irrisorio cuando no tienes dinero ni para pagar eso? O sea, suspende el dividendo directamente, no lo reduzcas y luego lo suspendas. Porque es que
A BS Corporation le pasó una reducción del 40-50% y luego hizo otra del 70%, chico. Si es que no puedes pagar dividendos, no estás obligado a pagar dividendos, no lo pagues, no tienes dinero. ¿Vale? Pues suspensión de dividendos, pues evidentemente, lo que tiene que hacer. Tienen aquí su plan para reducir costes, ¿vale? Que van a despedir al 15% de la fuerza laboral, ¿no? Que planean, pues eso, reducir el CAPEX, reducir las inversiones. Claro, pues ahora están invirtiendo una cantidad de millones enorme. Y reducir el cost of sales, ¿no? Los costes de producción, básicamente. Claro, vemos que aquí descensos, pero sobre todo son descensos comparados con el mismo trimestre del año anterior, el mismo periodo del año anterior. Y el 2023 para Intel fue malo, fue muy malo ya. Entonces hay que tener en cuenta cuando vemos estas diferencias respecto al año anterior, ¿cómo ha sido ese año? Pues el año de Intel era muy malo y aún así este año estamos peor que el año pasado. Entonces es horrible, horrible, horrible. Te dicen que para el Q3 entre 2,5 y 3,5 billones de ingresos y el margen, el non-GAAP 38%, pero vamos. Vais a ver aquí que bueno, pues tenemos aquí de beneficio bruto, perdón, 4.500 millones. Tenemos aquí una serie de costes que nos dejan 6.500 millones de gastos. Tenemos menos 2.000 millones. Que esto aquí no hay impairments, no hay cosas que no se encajan o no. Aquí hay menos 2.000 millones, pérdidas, ¿no? Entonces, esto es un dato preocupante, pero es que fijaros el año pasado en este mismo periodo, teníamos menos 1.000 millones, lo que os digo, que si bajamos respecto a un periodo ya muy malo, pues tú me dirás. Luego tenemos también aquí, fijaros, bueno, aquí en cuanto a deuda, vemos que a corto plazo pasa de 2.288 a 4.625 millones, ¿vale? Que esto pues, no puedes hacer frente a estos pagos ahora mismo, tendrás que refinanciar y demás, porque evidentemente si nos vamos aquí a cash flows, pues si he generado 1.000 millones de caja operativa, me he gastado 11.600 en CAPEX, en inversiones y demás, pues tú me dirás. Tú me dirás de dónde saco yo dinero, ¿no? O sea, no hay mucho ahí. Eso que por suerte tenían aquí, tienen bastante caja disponible y están tirando de eso, pero a base de coger deudas y de subvenciones del gobierno también, están cogiendo un poquito. Pero claro, si yo tengo esto, ¿para qué pago 1.000 millones de dividendos? O sea, ahórratelos. ¿Ves? El año pasado 1.000 millones, este año 1.000. No, este año debería ser cero. Debería ser cero y ya está. O sea, son 1.000 millones, úsalo para otras cosas que te vendrán bien. Quítate 1.000 millones de deuda. Pero es que, ¿para qué me pagas esto? O sea, ¿qué diferencia hay en este dividendo a los accionistas de Intel? Entonces, los resultados muy malos. Intel es un caso de una empresa que, bueno, era líder de su sector, pero que en el sector de semiconductores están apareciendo otras empresas que le están ganando cuota de mercado. Intel va mal y va tarde y no está consiguiendo recuperar esa cuota de mercado. ¿Vale? Hay otras empresas de semiconductores que pues le están comiendo la tostada y Intel, por mucho que fuera un líder del sector, pues ahora mismo no lo es y no parece que lo vaya a ser. Vemos como aquí bajó muchísimo, se recuperó, que esta recuperación no la llegué yo a entender demasiado, la verdad. No llegué a entender yo esta grande recuperación, pero fijaros, menos 26% en un día, para bajar ahí a 21 dólares. Yo aquí, creo que alguien me preguntó por Intel en el último directo, que estaba por aquí, ¿no? Pero yo ya dije que Intel no la compras por el dividendo ni mucho menos. Esto la compras, una opción ahí deep value de a ver si se multiplica, que la compro hundida, pero vamos, pero ya es una apuesta muy distinta a una inversión a largo plazo en un buen negocio y demás. Entonces, muy mal Intel, evidentemente insuficiente, suspende, pero vamos, si pudiera ponerle por debajo de insuficiente, le pondría por debajo de insuficiente, pero bueno, es lo último que he puesto, así que se queda ahí en insuficiente sin ningún tipo de dudas. Vamos a continuar con Viscofan, empresa española, ya sabéis, envolturas cárnicas. Muy buena empresa española. Vemos que los ingresos le bajan un 5,3%, el EBITDA sube un 3,5%.
y el resultado neto más 0,5%. Aquí se ha notado sobre todo el tema de que ellos tienen un negocio de energía que generó mucha pasta el año pasado y ahora pues ha generado un poquito menos, la energía ya no está tan cara y esto provoca pues ese crecimiento de los ingresos. Lo estamos viendo, su negocio tradicional tampoco ha ido muy bien, menos 2,2%. Las nuevas categorías están menos 10%, pero en la energía menos 38,1%, ¿vale? Pero esto también le ha ayudado, por otro lado, a la hora de controlar gastos, ¿no? Porque fijaros que los costes energéticos pues se le han reducido un menos 21%. Entonces, por ese lado, ha compensado un poquito ahí. También me sorprende que el gasto personal se haya reducido en un 1,1%, la verdad. Y el gasto en consumo menos 6,6%. Entonces, por ese lado, aunque se haya reducido, los ingresos sí que han conseguido mantenerse más o menos bien. Fijaros aquí que en cuanto a geografías, Norteamérica, pues se comporta mejor que Europa. Se comporta mejor que Europa, Asia, ¿vale? Pero son las dos partes más importantes y las dos han descendido. Aunque el margen sí que está en niveles superiores a 2023, es positivo, de positivo. Y bueno, pues eso, pero al final, con el resultado financiero, que fijaros que teníamos menos 10 y ahora 0,6, que sobre todo por estas diferencias de cambio por tema de divisas, pues se ha conseguido un resultado neto de más 9,5%. Pero realmente en cuanto a negocio, en cuanto a crecimiento orgánico, no es así, ¿vale? No es así. Pero lo dicho, pues no está siendo un año perfecto para Viscofan, pero no son malos resultados tampoco. Luego dice, significativo incremento de los flujos de caja que se han destinado principalmente a la remuneración flexible del accionista, que es porque también repartieron un dividendo extraordinario, ¿vale? Un dividendo extraordinario ahí, repartieron un dividendo extraordinario. Pero dicho, Viscofan no me parece que esté barata, no, tampoco, la verdad. Viscofan, yo la compré por aquí a 50, la vendí a 60 y pico, a 67 creo, o no me acuerdo si fue aquí. Y la recompré aquí, la recompré cerca de los 50 euros, ahora no me parece que esté barata. Viscofan, en torno a los 50 euros no me parece una mala compra, pero no pagaría yo mucho más de eso, la verdad, no pagaría mucho más de eso. Viscofan, la voy a meter en un bien. Creo que está un peldañico superior a los resultados que hemos visto de esta de aquí abajo, pero tampoco pasa al notable. De momento no llevamos ningún excelente. Vamos a seguir con los dulces. Vamos a ver Hershey y Mondelez, esas chocolatinas y esas Oreos y galletitas. Vamos para allá. Hershey, que es una empresa que principalmente opera en Estados Unidos de chocolatinas, de chocolate, que ahí vean muchas dudas, ¿no? Con el tema del precio del cacao y demás. Te dicen que para todo el año pues las ventas espera que crezca alrededor del 2% y que el beneficio por acción entre el -1 y el -3, ¿vale? Y aquí ya lo estamos viendo que no va a haber un crecimiento, ¿vale? Aquí sí que vemos en este trimestre que aquí en Norteamérica Confectionery, que es el segmento más importante, que es el de las chocolatinas, hay una bajada de volumen del 22%, pero creo que esto es algo que relacionado con otra cosa del Q1 que tenían planeado, no sé qué, porque me parece demasiado, así que veré ahora un poquito los 6 meses, ¿vale? Sin tener en cuenta solo este trimestre. Luego en Salty Snacks sí que aumentan volúmenes bajando un poquito precio, en internacional pues también le cae volumen bastante, pero esta es la parte, segmento importante, ¿vale? Vamos a ver los resultados ya de los 6 meses que me interesan más que este último trimestre solo. Claro, aquí veis que en estos últimos 6 meses ingresos descienden ligeramente, pero se compensa un poquito con descenso de costes. Y al final el beneficio operativo se mantiene pues prácticamente plano y el beneficio neto también prácticamente plano. 4,96 a 4,93. Y se mejora ligeramente, pues estos márgenes mejoran ligeramente. Vale, que lo he tapado, ahí está. ¿Vale? Mejora de 45,9 a 46,1, de 24,8 a 25,3, de 18,1 a 18,4. ¿Vale? Mejora ligeramente ese margen, ¿vale? Y luego aquí tenemos también, aquí está, ¿vale? La parte de Norteamérica Confectionery, que fijaros el trimestre sigue baja un 20%, pero si cogemos todo el año baja un 3,6%. O sea, ya no es para tanto, no llueve tanto ahí.
Luego aquí a corto plazo sí tiene unos vencimientos de deuda algo grandes, que supongo que tendrá que refinanciar un poquito ahí. A largo plazo pues baja ligeramente, pero se habrá metido casi todo aquí a corto plazo. Pero por lo general no son resultados maravillosos. Los de Jersey no son resultados maravillosos. Y sobre todo si lo comparamos con Mondelez, ¿no? Que Mondelez es una empresa estupenda. Ya sabéis, tiene Oreo, tiene Chips Ahoy, tiene Milka también. Los ingresos decrecen un 1,9, pero orgánico crece un 2,5 y el volumen cae un 2,2, ahora veremos eso un poco más. El beneficio por acción ajustado sube un 25%, free cash flow de 1.500 millones y aumenta en el dividendo un 11%, que está muy bien, esa subida del 11% del dividendo. Vemos aquí en cuanto a volúmenes, en Latinoamérica pues baja un 3,2 el volumen, pero sube el precio un 7,7. En Asia, África, Medio Oriente baja el volumen 1,8, pero sube el precio un 6%, ¿vale? En Europa lo mismo. En todas las regiones, hasta en Norteamérica, baja 1,2, subido el precio 1,5. En total, si cogemos toda la empresa, bajan los precios 2,2, pero al revés, baja el volumen 2,2, pero suben los precios 4,7, es decir, consiguen compensar esa bajada de volúmenes con aumentos de precios, ¿vale? Aquí se ve el poder de marca que tiene Mondelez, ¿vale? Está en el segundo trimestre, si cogemos todo el año, pues pasa un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Luego aquí vemos que hay aumentos tanto en beneficio bruto, como en beneficio operativo, como en beneficio neto y por acción. Si vemos aquí, todo el año te dicen que los ingresos estarán entre el 3 y el 5%, free cash flow de entre 3.500 millones de free cash flow, ¿vale? Que siguen generando muy buena caja aquí Mondelez. Si vemos aquí, aunque los ingresos, como hemos visto, pues se han reducido ligeramente, sí que ha habido un descenso en los costes, lo que le ha permitido pues, mejorar mucho ese margen bruto, fijaos, de 10.800 a 10.000. Vale, hay 800 millones, mientras que los ingresos se han mantenido prácticamente planos. Por eso le ha permitido pues, aumentar su beneficio bruto, su beneficio neto, que básicamente no es porque hayan vendido más, sino porque han conseguido reducir esos costes. Al final, aquí en final de 2022-2023 se notaba bastante esa inflación. Y tenemos aquí esos crecimientos, ¿vale? De márgenes y de beneficios. Y si miramos aquí los cash flows, pues tenemos, pues son 1.500 millones de free cash flow, han pagado 1.150 en dividendos y se han gastado otros 1.000 en recompras, ¿vale? Se han gastado otros 1.000 en recompras. Quizás yo habría recomprado un poquito menos al precio que ha estado la acción. Pero bueno. Jersey, que no os he puesto el gráfico. Jersey parecía que venía bajando antes de resultados, pero luego se ha recuperado hasta los 200. Yo creo que Jersey cuando se queda aquí en este soporte aquí de los 180, si te gusta la empresa, a mí no me termina de convencer pagar estos múltiplos por Jersey, pero sí que creo que es una buena empresa. Pero por ejemplo, Mondelez sí que la considero mejor empresa. Ha tenido ciertas bajadas aquí, apoyándose aquí en la media móvil 1000 sesiones, ¿no? 64, ahora ha vuelto hacia arriba. Sí que hay que pagar un múltiplo más alto por Mondelez, la considero de la mejor de su sector y hay que pagar un múltiplo más alto por Mondelez. Así que a Jersey la voy a dejar en un suficiente y Mondelez creo que la voy a meter en un notable. A pesar de que los ingresos no hayan aumentado, han demostrado buen poder de marca, han aumentado el dividendo un 11% y han conseguido reducir costes, así que la voy a meter ahí en un notable. De momento seguimos sin un excelente, no sé si repartiré aquí algún excelente, pero bueno, la voy a dejar ahí en notable. Y vamos ya a encarar la recta final, vamos a ver Pets at Home, ya sabéis, un retailer de comida para mascotas y tiendas de mascotas y servicios veterinarios en Reino Unido. Tenéis un vídeo en el canal donde se lo dedico exclusivamente a esta empresa que se llama Invertir en Mascotas, así que quien quiera indagar un poquito más y le interese el sector de las mascotas, que se mire el vídeo. Ya sabéis que esto es un trading update, ¿vale? De los británicos, no nos dan demasiada información en los trading updates estos que hacen. Dicen que los ingresos crecen un 1,5%, el consumo los ingresos de los consumidores, ¿no? Que básicamente porque aumenta también un poquito lo que se gasta de media el consumidor en sus tiendas. Los ingresos suben un 1%,
Y sobre todo, la parte veterinaria es la que más está creciendo con un 17,1% y sin contar las nuevas clínicas veterinarias sube un 13,3%, un crecimiento muy bueno. Y la parte de retail sí que se mantiene pues más o menos plana, un decrecimiento de menos 0,8%, ¿vale? Entonces, aquí vemos que el responsable del crecimiento de esta empresa son la parte veterinaria, ¿vale? Luego te dice que, bueno, que para todo el año pues esperan 144 millones de beneficio antes de impuestos. Y aquí te pone un poco eso, que han aumentado el 3% los miembros del Peps Club, ¿no? Que sería como la suscripción a su premium, ¿no? A su parte premium de esas tiendas, que aumenta un 2% lo que se gasta cada cliente. Pero bueno, no hay demasiada información, ¿vale? En base a esto, pues le tengo que poner una nota, le pondré un bien, pero vamos, no hay demasiada información. Así que la parte de retail más o menos se ha mantenido plana, pero la de veterinaria ha crecido bien, así que la voy a dejar ahí en un bien. Pets at Home, que sí que yo la compré por aquí a 264, creo. 264. Ha ido subiendo, pero no termina de despegar. A mí es una empresa que me gusta, pero no es para tener una posición muy grande. Es una empresa pequeñita, ¿vale? Pero el sector de mascotas sí que me parece interesante. Quería tener un poquito de exposición a él. Era una acción que me gustaba bastante. Pero bueno, si la parte veterinaria sigue creciendo bien, pues no habrá ningún problema. Es un dividendo del 4,5% ahora mismo, algo así, que está decente. Así que ahora mismo no la compraría, pero si bajara otra vez aquí, pues a lo mejor sí que me podía plantear ampliarla. Aunque con la posición que tengo estoy contento, no me gustaría mucho más. Pero bueno, eso en cuanto a Pets at Home. Vamos a seguir con Pfizer, otra farmacéutica ahí muy comentada, ¿vale? Muy comentada. Han subido el guidance para todo el año, ¿vale? De 59,5 a 62,5 billions y también el beneficio por acción de 2,42,65. Los ingresos crecieron un 3% en este trimestre a pesar de los productos COVID, que ya sabéis que eso ya no genera prácticamente nada, ¿vale? Y sin contarlos, pues crecieron un 14%, que está bastante bien. Y lo dicho, fijaros que hay un aumento aquí de guidance de 2,15 o 35 a 2,45 o 65, está bastante bien. Ese aumento del guidance. Si miramos aquí, eso sí, ha habido un aumento de intereses. Ya sabéis que hicieron una compra muy grande de Xiaoyan por 42.000 millones, creo que era. Entonces ahí se nota ese aumento de deuda. Fijaros, de 826 a 1.568. Es un aumento del pago de intereses enorme, ¿vale? Enorme, muy grande. Fijaros que, claro, que contando los ingresos financieros, el año pasado en 6 meses eran 333 y aquí los tenemos en 1.310, ¿eh? Que es un 400% más, ¿eh? Es bastante. Si luego vemos aquí sus productos, aquí es la parte, el Comirnaty que fijaros, pues este es un producto COVID. Entonces, fijaros que 1.488 millones generó este año 195. Si quitáramos esta parte, sí que hay un crecimiento aquí en Primary Care, ¿vale? Sí que hay un crecimiento de ingresos, pero evidentemente sin eso, con eso pues tenemos un menos 15, pero esa parte habría que excluirla para Madrid. En Special Care tenemos un crecimiento del 14%. Está muy importante el Vyndaqel Family, que es una serie de medicamentos, fijaros, están creciendo el 71%, ya generan más de 1.000 millones en un trimestre, ¿vale? O sea que está muy bien. Y en oncología crecemos un 27%. Y aquí es importante también, por aquí es donde se tiene que notar la compra de Xiaoyan, porque era para reforzar la parte de oncología. Aquí tenéis que fijaros para ver si esta parte tiene que crecer bien, debería crecer bien. Y aquí os destaco Eliquis, que es el medicamento que tiene junto a Bristol Myers, ¿eh? Pfizer es una opción dentro de las farmacéuticas. Yo me decanté por Bristol Myers, pero Pfizer pues era otra opción de las dos que estaban más hundidas, eran Pfizer y Bristol Myers. A mí me gusta más Bristol Myers, pero Pfizer comprar aquí a los 25, 26 dólares, pues era una opción también interesante, aunque sí que me genera alguna duda más Pfizer que Bristol Myers, pero son situaciones bastante similares, la verdad.
La voy a poner en un bien. La voy a poner en un bien. No creo que llegue al... Bueno, podría poner en un notable, ¿eh? Porque no lo ha hecho... No lo ha hecho mal, ¿eh? No lo ha hecho mal Pfizer para la situación... Venga, la voy a subir a un notable. Pero, no. Bien. Que ese aumento de intereses lo voy a dejar en un bien. Pero no lo ha hecho mal. Y por último, vamos a ver Signify Light, una empresa holandesa de luces LED. De luces LED que vemos aquí, pues los ingresos caen 9,8%, bueno, las ventas. Que continúa la debilidad en los mercados de Europa y el professional business en China. En general es una empresa que el negocio me parece interesante, pero la verdad que me la tienes que dar muy barata esta empresa. Muy barata. Ingresos descendiendo menos 11%, aunque sí que consiguen generar un free cash flow parecido al del año pasado, pero es que el año pasado ya genera un poquito free cash flow, aumenta un poquito el beneficio neto del beneficio por acción. Pero fijaros en todos los segmentos, menos 8 en profesional, que es una parte importante, ¿vale? Menos 9,7, las comparables, las 6, aquí también, menos 6,8, menos 4, en este segmento menos 3, menos 6, o sea, cayendo ingresos en absolutamente todos los segmentos. Confeccional ya está, cada vez genera menos ingresos. Y por lo general es una empresa que le veo demasiada deuda también para los niveles que está generando, el dinero que está generando. Es una empresa que, como digo, me la tienes que dar bastante barata. Lleva una caída importante, pero aún así, esta empresa me la tienes que dar muy barata, ¿eh? Muy barata. Da un 7% de dividendo, pero el dividendo no va sobrado, no está 100% seguro, en mi opinión. Ahora mismo, si mejora un poquito, estaría mejor, estaría bien. Pero me la tienes que dar súper barata esta empresa. Igual si da un 9% de dividendo, 9-10% me plantearía comprarla, pero si no, no. Si no, no termina de convencerme. Hay algo que no me convence de aquí de Signify. Y fíjate que lleva ya una buena bajada, pero aún así creo que me la tienes que dar, no sé, 16, 15, 16 euros, no lo sé. Pero claro, ahí ya serían precios, eso, marzo 2020, ¿no? Pero me la tienes que dar muy barata. Me tiene que dar un dividendo muy alto como para que compense el riesgo, porque creo que hay opciones mucho mejores dentro del mercado. Entonces me la tienes que dar bastante barata. A Signify la voy a suspender, la verdad. La voy a suspender. De manera que así quedaría la cosa. Tenemos en notable a American Tower, Stag y Mondelez. En bien, Procter & Gamble, Leap, Skyward Solution, Viscofan, Pets at Home y Pfizer. En suficiente tenemos a Starbucks, McDonald's, Kraft Heinz, Mondi, Altria, WP Carey y Hershey's. Y en insuficiente tenemos a Diageo, a Intel y a Signify. Esta vez no he repartido ningún excelente. Y bueno, hasta aquí llega el tercer análisis de los resultados del Q2 2024. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dejar un like, que lo agradezco muchísimo. Y también me puedes dejar por los comentarios qué empresa quieres que meta en el siguiente directo / vídeo de análisis de resultado. Voy a tocar el timbre y nos vamos. Chao.